cómo crear una ventana modal en HTML, CSS y JavaScript, por supuesto. Un JavaScript muy sencillo. Bueno, entonces aquí tengo como un ejemplo de una página, ¿cierto? Tengo acá arriba un header que tiene el título y tengo, digamos, esto acá es una imagen. Esto es una imagen, pero eso nos va a simular, para hacer esto más cortico, como que ya tuviéramos acá nuestro login de inicio y todo eso. Y aquí abajo tenemos un botón que es el que nos va a abrir la ventana modal. Entonces el código está acá de esta manera. Tengo el HTML, tengo el div con el título, que es este de acá. Tengo el contenido, que es este de acá, que simplemente es una imagen. El contenido es todo esto. Y tengo un botón acá abajo, que es el que me va a desencadenar el evento de abrir la ventana modal, que es este de acá abajo. Entonces, lo primero es enlazar los estilos CSS y el script acá abajito para que no nos dé errores. Y vamos a comenzar. Bueno, entonces la ventana modal yo la voy a crear en un div. Voy a crear un div y en ese div voy a meter un p, digamos, con contenido. Nosotros ahí vamos a poner el contenido que nosotros queramos. Y esa ventana modal yo la voy a crear aquí pues de primeritas. Aquí en la primera parte de mi HTML, también la podría crear acá en la mitad o acá al final, ¿cierto? Vamos a ver, ahí se va viendo. Entonces vamos a darle más contenido. Vamos a darle más párrafos ahí para que quede más o menos así. Y bueno, vamos a crearle también un botón, porque necesitamos un botón para poder cerrar la ventana cuando la abramos. Cerrar. Y vamos a ponerle de una vez una clase para el estilo. Clase btn cerrar. Y vamos a ponerle un ID que diga btn cerrar modal. Así, cierto. ID. Vamos a ver. Listo, ahí va. La ventana modal la tenemos de esta manera. Vamos a estilizar la ventana modal primero que nada. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí vamos a una clase y vamos a decirle ventana guión modal. ¿Cierto? Y carga nuestros estilos y ya nos cargó de esta manera. ¿Por qué? Porque yo ya los tengo predeterminados. Yo aquí tenía el estilo. Simplemente qué estilo le vamos a dar a la ventana modal. Vamos a darle el siguiente estilo. Vamos a decirle que tenga primero que nada posición fix. Posición fix es para que se quede fijo ahí. Si yo scrolleo hacia abajo, aquí no me va a dar pues porque no tengo. Vamos a ver. Así sí. Si yo scrolleo hacia arriba o hacia abajo, ella va a ser fixe, que es como fijada. Va a quedar siempre ahí fijada. Listo. Entonces lo primero es posición fixed y vamos a decirle que a la izquierda 0, a la derecha 0, abajo 0 y el top, si lo ponemos en 0, nos va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar como aquí muy abajito, ¿cierto? Eso se puede solucionar dándole más largo a la ventana. Por ejemplo, la ventana tiene un width del 60% y un height del 80%. Si yo le doy un height del 100%, ya ahí sí va a quedar bien posicionada. Ahí sí vemos que va a quedar ahí, pero va a quedar como más larguita así y yo la quiero como más bonita, ¿cierto? Más que se vea como un cuadrito ahí pequeño, entonces la vamos a dar el 80%. Entonces al darle esto, va a pasar esto. Entonces podemos darle simplemente un top de menos 100 y ella ya se va a ir subiendo. Vamos a darle más menos 150 y ella ya se nos va a subir. Ahí, pues espere que no está dándole. Tenemos que darle en píxeles. Listo. Ahí ya se subió, no fue la mano, vamos a ponerle un 100. Eso, ahora sí quedó bien. Listo, de esta manera estamos estilizando la ventana modal un poquito, ya eso pues a gusto de cada quien lo hacemos, ahí es como para que medio se vea así. Este botoncito que tenemos acá, que fue el que creamos por acá, nuestra ventana modal es todo esto, está en este div, ¿cierto? Ese botoncito, que es este que está acá, vamos a estilizarlo con clase btn cerrar, ¿cierto? btn cerrar modal se llama.
a poner btn cerrar modal, sí, id, haz una clase, cerrar, guión, vamos a estilizarlo ahí, de esta manera. Entonces ahí quedó así, bueno, entonces el botoncito simplemente se le da un estilo sencillo que es display place, margin auto para que se centre, un ancho del 20% y 30 píxeles de largo y margin top de 15 para que no esté tan pegado acá, sino para que se baje un poquito. Y ya Justify Content Center es para que el contenido pues interno se centre un poquito. Bueno, de esa manera ahí quedó eso y nuestra posición ya está fija. Voy a cerrar aquí este coso. Listo. Lo primero que se hace es eso, fijar nuestra ventana para ver cómo va a quedar. Ya luego simplemente con JavaScript le vamos a dar la funcionalidad de desfijarla, ¿cierto? O sea, de ocultarla. Entonces ahí la tenemos así de esta manera. Y vamos a hacer la lógica que es para ocultarla. Para eso ya tenemos aquí un archivo JavaScript. Necesitamos un archivo JavaScript. Entonces, bueno, la ventana inicialmente se va a ver así. ¿Por qué se va a ver así? Porque yo tengo position fix y tengo acá en display, tengo la propiedad que se llama flex. Si yo aquí le doy display none, simplemente nuestra modal se nos va a ocultar. Al darle none ya se nos ocultó. Porque hay una forma de hacerlo que es con opacity 0, pero eso lo que hace es que la ventana va a seguir acá sobrepuesta y simplemente opacity va a hacer es que no se vea, pero entonces nosotros al darle clic a algo que esté abajo no nos va a dejar. Entonces con este método de flex, non lo que hace es desaparecerla y ahí sí vamos a poder darle clic a lo que hay abajo. Una forma más fácil es esa. Entonces ya, nosotros inicialmente la necesitamos en flex para nosotros darle cierto el diseño, de ver cómo va a quedar. Para nosotros decir, bueno, sí la voy a acomodar aquí, me gustó así. Ya cuando le dijimos, bueno, así es que quiero que quede, ahí sí vamos a ocultarla. Nosotros simplemente necesitamos ocultarla. No, la ocultamos. Y ya. Ahora simplemente con este botoncito vamos a decirle, no, aquí su clase ya no sea non sino flex. Facilísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este botón que está acá abajo, que es ese de abrir este de acá, este botoncito de acá, vamos a darle un evento o un clic directamente acá. También podríamos hacer un document get element by ID, luego hacer una event listener, pero hay que escribir más código. De esta manera hay que escribir menos código. Vamos a darle un clic que diga abrir ventana. Y esa función no la tenemos, pero entonces la vamos a crear acá. Vamos a decir function abrir ventana llavecitas. ¿Y qué queremos que haga esa función? Vamos a decirle, bueno, yo quiero que usted vaya al documento y que me coja el elemento que tenga el ID de, ¿cómo se llama ese ID? A ver, modal no tiene ID, vamos a hacerlo con ID, con clases no con ID. Vamos a decirle ventana guión modal. Entonces ya con ese método, cuando hagamos el clic, vamos a coger todo este div. Ventana modal, ¿cierto? Cójame a ventana modal. Y ya luego, ¿qué queremos hacer con eso? Bueno, le voy a decir punto, acceda a su estilo. Y en el estilo tiene una propiedad que se llama display. Y display en este momento está como, está none. Está none. Entonces yo puedo hacer así de esta manera, puedo estilo, puedo acceder a display. O puedo acceder a position, puedo acceder a button, bueno, a muchas de estas. Yo en este caso quiero acceder a display, que en este momento es none, para yo decirle que ya no sea none, sino que sea igual a flex, ¿cierto? Yo quiero hacer eso así de esta manera. Ah, no, yo quiero que su display ya sea flex. Y vamos a ver si nos da. Entonces ya, a lo más leemos acá. A ver, nos dio un error, vamos a inspeccionar. Error, no se puede leer las propiedades de style. Bueno, vamos a ver que escribí mal ahí. Style.display. Función abrir ventana. Document get element by ID modal.style.display y flex. A ver. Es que dice venta modal. Ventana modal, sí, ok. Ahora sí. Ahora sí, vamos a darle otra vez candela a esto.
y voilà, se nos abrió, ¿sí o qué? Se nos abrió la ventana. Como podemos ver, si yo recargo la página, siempre la ventana inicialmente va a estar oculta. A lo más yo le dé acá a abrir, ya ella se abre. Ahora simplemente con este botón vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a decirle que ya no sea flex, sino que sea none. Entonces, facilísimo. En el HTML es ese botón que está acá. Este botón es el que está acá en nuestra ventana modal, es este. Vamos a decirle a ese botón lo mismo. Vamos a decirle que haga un clic y que con ese clic me ejecute una función que llame cerrar ventana y las llaves para que sepa que es una función. A un clic cerrar ventana y ya vamos a crear esa función. Control C. Función cerrar ventana. Cerrar ventana. Entonces cerrar, ¿qué quiere hacer? No, pues como ya está flex, ya está abierta, vamos a decirle más bien que se ponga otra vez en none. Y así es facilísimo. Vamos a ver. Actualizamos, no pasa nada, le damos a abrir ventana, se abrió. Si yo lo doy aquí, ya se debe cerrar. Ah, y listo. Así es facilísimo, se crea una ventana modal. Así. Y ahí quedó. Si vamos acá a inspeccionar, podemos ver acá el cambio. Aquí está inicialmente en none. Si yo le doy acá a abrir, clic acá, esto ya va a llamarse flex. Ahí podemos ver si es flex. Y si yo le doy acá a cerrar, ya este aquí no se va a llamar flex, sino none. Vamos a ver, none, flex, none, flex, none. Así de facilísimo manipulamos el DOM. Bueno, pero acá hay un problemita, que es que eso que se ve abajo de fondo cuando lo abrimos se ve todo feo. Yo quiero que sea un fondo gris o negro. Entonces ahora lo vamos a hacer muchísimo más fácil. Para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Facilísimo. Simplemente vamos a coger y vamos a crear otro div acá. Bueno, ahí no, vamos a crear un div acá. No, sí, espera, aquí. Creemos un div acá. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, aquí como podemos ver tenemos, este va a ser un div padre, que abre acá y cierra acá. Y su div hijo va a ser el contenido de la ventana modal. Entonces a este de acá pongámosle una clase que diga fondo modal, ¿cierto? Y pongámosle un ID también que diga fondo-modal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es muy sencillísimo. Vamos a decirle a esta ventana que está inicialmente en none, ventana modal inicialmente está en none, ¿cierto? Aquí no, vamos a decirle que no esté en none, sino que ella siempre se vaya a quedar en flex. Vamos a decirle, no, usted siempre quede en flex. Va a quedar así, ¿cierto? Listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger al padre a modal fondo y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a ir a modal fondo, vamos a cogerlo acá, class modal fondo, vamos a decirle lo mismo. Tenga una posición fix, ¿cierto? Tenga un ancho del 100% y un alto del 100%, un background color negro, vamos a ponerle más bien gris. Gray y display flex, ¿cierto? ¿Qué hicimos ahí? Lo que hicimos fue, ahora aquí no nos lo mostró, espere, se llama modal-fondo. Lo tengo al revés. Modal-fondo, ¿cierto? Ahí lo que hicimos fue eso, ahí quedó así todo de gris, pero está como muy feo de gris, más bien vamos a darle negrito, más oscuro. Como así este color, a ver. Eso, listo. Ahí el fondo quedó oscurito. Yo le pongo más. Quedó oscurito y tiene la propiedad display flex. O sea, es como si estuviera fijo, ¿cierto? Display fijo. Ahí está. Y este, que es el hijo, también tiene la posición, la propiedad flex, ¿cierto? Este ya no lo vamos a modificar, ya él va a quedar así. ¿Por qué? Porque el papá le gana al hijo. A ver, este hijo de acá, que es este, que es del contenido, todo esto de acá, él está en el momento en display flex, o sea, se está mostrando.
y el papá también se está mostrando. Pero si yo cojo el contenedor padre y le digo, ¿sabe qué? Usted ya no se muestre, usted ya sea display none. Él se va a desaparecer y se va a llevar a su hijo también. Él va a desvanecer al hijo. O sea, se va a desvanecer este div padre y todo lo que hay dentro del div padre. Vamos a ver si es verdad. Yo voy a ir acá y vamos a ver que el div hijo, que es este, está flex. Y el padre, que es este de acá, está flex también. Yo le voy a decir al padre que ya no sea flex, sino que sea none. Y con eso se fue él y también se llevó al hijo. Entonces, bacanísimo de esa manera. Ya simplemente entonces ahora vamos a decirle con JavaScript, vamos a decirle, ya no vamos a coger a este de acá y decirle que sea no ni nada, sino que vamos a coger al papá que se llama modal fondo. A ver si se llama así. Se llama fondo modal, vamos a ponerle modal fondo. Listo. Vamos a coger al papá que se llama modal fondo y vamos a manipularlo a él. Y ya el hijo simplemente tiene que hacerle caso a él, digámoslo así. Entonces vamos a ir acá y vamos a decirle que cuando le demos a abrir ya no va a coger al hijo que se llama así, sino que ya va a coger a modal fondo. Modal guión fondo, ¿sí o qué? Y aquí lo mismo. Le vamos a decir que modal guión fondo sea flex, porque él inicialmente va a estar en none, ¿cierto? Entonces ya yo le digo que aquí ya el papá se va a llamar, ya el papá, ¿cierto? Uy, el papá ya se llama flex. Y lo de acá, ya el papá se va a llamar none. Y vemos que, bueno, aquí no hay forma de ver que el hijo siempre va al hijo, aquí siempre está flex. Ah, no, ese no es el hijo. El hijo está acá metido, pero no se ve. Ah, bueno, el hijo está acá. El hijo siempre va a ser flex. ¿Sí ven? Así yo modifique este, el hijo siempre va a ser flex. El hijo siempre va a estar mostrándose cuando se muestre el papá. Y de esa manera hacemos una ventana modal con un fondo oscuro supremamente fácil.